Hola chicos, ¿qué tal? Hoy en Educación Matemática les traemos el desarrollo del tema raíz de una división como parte de la derradicación. Empecemos. Raíz de una división. Empezaremos con aclarar que en este tema nos referiremos en algunas ocasiones a una división como una fracción, ya que una fracción es una división indicada, es decir, sin realizar. Aclarado esto, vamos con los casos de raíz de una división. Caso 1. División de raíces de igual índice. Según una de las propiedades de los radicales, si tenemos la raíz de una división, dicha raíz afecta a cada uno de los componentes de la fracción, numerador y denominador, de manera individual, así. O también que si hay una división de dos raíces de igual índice, se pueden unir en una única raíz del mismo índice. Caso 2. División de raíces con distinto índice. Sabemos que no podemos dividir raíces que tengan distintos índices, pero también sabemos cómo igualar esos índices, y para hacerlo utilizamos la propiedad de amplificación. Si quieres saber más del tema de amplificación de radicales, te dejo el enlace del video aquí. Para amplificar los radicales tanto del numerador como del denominador, tenemos que hallar un índice común para todos los radicales. En este caso, se trata del mínimo común múltiplo de los índices. Una vez hallado el mínimo común múltiplo, este será el índice común para todos los radicales, y los radicandos tendrán que ser elevados a la división del mínimo común múltiplo entre sus respectivos índices radicales. Ahora, veamos algunos ejemplos. Ejemplo 1. Calcular la división de raíz cúbica de 250 entre raíz cúbica de 16. Por raíz de una división, unimos los dos radicales en una sola raíz, donde los radicandos formarán una fracción. Luego, simplificamos la fracción sacándole la mitad al numerador y al denominador. Luego reemplazamos al numerador y al denominador por la potencia de sus factores primos, para lo cual hallaremos los factores primos de 125 y 8. Para 125. Quinta de 125, obtenemos 25. Quinta de 25, obtenemos 5. Quinta de 5 tenemos 1. Entonces el factor primo de 125 es 5 al cubo. Para 8. Mitad de 8, obtenemos 4. Mitad de 4, obtenemos 2. Mitad de 2 tenemos 1. Entonces el factor primo de 8 es 2 al cubo. Reemplazando el radicando por sus factores primos, tenemos raíz cúbica de 5 al cubo entre 2 al cubo. Luego simplificamos el índice radical con los exponentes iguales del radicando. La expresión queda reducida a 5 medios. Ejemplo 2. Calcular la división de la siguiente expresión. Por raíz de una división, unimos las dos raíces en una sola raíz, donde los radicandos formarán una fracción. Luego, por división de potencias de bases iguales, restamos los exponentes de las bases iguales. Reemplazando 81 como potencia de sus factores primos, el cual es 3 a la cuarta. Y realizando las diferencias, tenemos. Luego simplificamos el índice radical con los exponentes iguales del radicando. La expresión queda reducida a 3x, y al cuadrado. Ejemplo 3. Calcular la división de la siguiente expresión. Raíz cuadrada de 2 entre raíz cúbica de 2. Como la división se trata de dos radicales de diferentes índices, tenemos que hallar un índice común para ambos radicales, que para nuestro caso será el mínimo común múltiplo de los índices de los radicales. Entonces tenemos que el mínimo común de 2 y 3 es 6. El exponente de cada radicando será la división del mínimo común múltiplo entre su índice radical original. Ahora que ambos radicales tienen el mismo índice, por raíz de una división los unimos en una sola raíz, donde los radicandos formarán una fracción. Así tenemos raíz sexta de 2 al cubo entre 2 al cuadrado. Por división de potencias de bases iguales, restamos los exponentes de las bases iguales.
Luego obtenemos como resultado raíz sexta de 2. Ejemplo 4. Calcular la división de la siguiente expresión, raíz cuarta de 9x a la quinta entre raíz cúbica de 3x al cuadrado. Como la división se trata de dos radicales de diferentes índices, tenemos que hallar un índice común para ambos radicales, que para nuestro caso será el mínimo común múltiplo de los índices de los radicales. Entonces tenemos que el mínimo común de 4 y 3 es 12. El exponente de cada radicando será la división del mínimo común entre su respectivo índice radical original. Entonces al numerador lo elevamos a 12 entre 4 igual a 3, y al denominador lo elevamos a 12 entre 3 igual a 4. Reemplazando en el numerador el 9 en la potencia de su factor primo, que para el caso es 3 al cuadrado. Y operando las potencias, obtenemos. Ahora que ambos radicales tienen el mismo índice, por raíz de una división los unimos en una sola raíz, donde los radicandos formarán una fracción. Así tenemos raíz doceava de 3 a la sexta x a la 15, entre 3 a la cuarta x a la 8. Por división de potencias de bases iguales, restamos los exponentes de las bases iguales. Luego obtenemos como resultado raíz doceava de 3 al cuadrado x a la séptima. Gracias por ver este video, y no olvides suscribirte a nuestro canal Educación Matemática, darle me gusta al video si fue de tu agrado y activar notificaciones. Hasta la próxima.